Bienvenidos al curso de Astrología Básico. En este video vamos a estar conversando sobre el quincuncio. Les habla Yoli Mora, soy de Proyecto Azul. Acá vemos la rueda, una rueda donde hemos colocado, dispuesto 3 puntos para explicar esto del quincuncio. El quincuncio es un ángulo que se produce a 150 grados, es decir, todo planeta que se encuentre a 150 grados uno de otro se encuentra en quincuncio. La orbe permitida es más o menos 2 grados, no se puede determinar porque va a depender mucho de los autores, de los astrólogos, de la literatura, y cada quien tiene una variación en cuanto a esto. Entonces, partiendo desde el 0 de Aries, la casa 1, podemos observar que se pueden generar quincuncios a 0 de Virgo, a 0 de Escorpio. Esto lo vamos a estar viendo posteriormente. Pero recuerden, cuando hablamos de esto es porque es necesario ya irle integrando la energía que maneja cada uno de los aspectos, en este caso del quincuncio. Veamos nuevamente la gráfica. Coloquemos un planeta en el 0 de Aries, en la casa 1, y vamos a colocar a Mercurio en el 0 de Virgo, casa 6. Acá tenemos un ángulo de 150 grados. Colocamos la Luna a 0 de Escorpio y ahí se constituiría entonces un ángulo de 150 grados también. Esto tiene que ver con el hecho de que sean crecientes o menguantes. Acá vemos tanto Mercurio como la Luna son planetas mucho más rápidos que Marte. Entonces, si hubo una conjunción Mercurio y Marte, él se empieza a alejar y eso se llamaría creciente. Y la Luna, ya al pasar por lo que sería la oposición de entre Marte y ella, sigue su camino y esto sería menguante. Por eso es que se puede generar tanto, como a veces en los textos lo encuentra, tanto abajo como arriba, es decir, en 2 puntos específicos se puede generar el aspecto. Siempre y cuando, obvio, tengamos la orbe adecuada a los planetas que se conecten, etcétera, etcétera. Acá observamos la gráfica en dos planetas, con dos planetas que tienen el aspecto de quincuncio. Veamos lo más grande. Tenemos acá Marte a 3 grados de Capricornio y tenemos a Júpiter a 5 grados de Géminis. Vemos que incluso ahí se están conformando los 2 grados de orbe de los que hemos hablado. Acá tenemos lo que sería la leyenda dentro del aspectario. Vemos ahí el símbolo del quincuncio. Vemos a través de la A, que es aplicativo. Vemos en relación a donde dice 2 grados, eso significa que hay una orbe de 2 grados. Y abajo vemos 152. El quincuncio se forma a 150, pero tiene una orbe de 2 grados de tolerancia y ahí se ha conformado. Entonces, tomamos los 150 grados, 150 grados exacto, que son los del quincuncio, y le sumamos esos 2 grados de la orbe. Entonces quiere decir que Marte y Júpiter se encuentran a 152 grados de separación o de distancia. Vemos acá el mismo gráfico y observamos entonces el símbolo del quincuncio. Este es el símbolo con que se representa el quincuncio. Una cosa que también es interesante determinar es que vemos que la línea está en azul. Habíamos hasta ahorita hablado de líneas rojas, líneas verdes. Las rojas son tensiones, las verdes son armonía. En este caso, ¿por qué cambia el color de la línea? Bueno, estoy usando un programa que es Kepler y él me la coloca en ese color. Hay muchísimos otros programas también que van a cambiar o van a colocar en color azul esta línea que conecta los planetas, en el caso que estamos hablando del quincuncio. Hay algunos otros que le cambian el color. Siempre es muy importante verificar
en la mayoría de los sistemas, sean online o instalados, programas instalados, van a encontrar que en el medio de la línea que conecta dos planetas se va a encontrar el símbolo. Es decir, en este caso vemos ahí el símbolo del quincuncio. Esto en el caso de que no se vayan a llevar siempre por el color de las líneas, a menos que ya estén familiarizados con el programa de astrología, la página web donde calculan las cartas de forma gratuita. Siempre hay que ver, aunque hay algunos puntos, incluso los programas de astrología, algunos sí te permiten, ¿okay? Estamos hablando de software, te permiten hacer el cambio, es decir, colocar el color a los aspectos que tú quieras. Hay sistemas como Hoover, por ejemplo, que tienen unos colores muy diferentes. Ellos tienen sus explicaciones del por qué lo hacen de esa manera. Acá vemos una foto que vamos a representar al quincuncio. Esta foto es muy simbólica para este aspecto. Ahora bien, entonces, si es azul la línea, en este sistema que estamos estudiando, rojo es inarmónico, verdes son armónicos, azules entonces son armónicos o inarmónicos. Nos quedamos entonces con esta cara. Decíamos que el quincuncio se genera a 150 grados, todo planeta que se encuentre a 150 grados de otro en distancia de separación se encontrará en quincuncio. La orbe permitida es más o menos 2. Se dice que esto es un aspecto menor dinámico. Veamos las palabras clave. Karma sentimental, ausencia de amor, regeneración, tensión, agotamiento, falta de perspectiva, enfermedad psicosomática, enfermedad kármica, deuda, servicio, purificación, esperanza, frustración, modificación del comportamiento, dominio de sí mismo, crisis emocional con otro, deseo frustrado, prohibido, inhibición, fobia, pensamiento obsesivo, denigración, complejo, búsqueda de equilibrio. Creo que ahora sí tiene más sentido esta cara. Partiendo de Aries y de la casa 1, el quincuncio es un aspecto que tiene la energía de Virgo y de la casa 6. Esto obviamente en el sentido creciente. Y tiene un aspecto de Escorpio y casa 8, esto en el sentido de menguante, en el transcurso menguante del planeta más rápido. Entonces toma siempre en cuenta en relación al planeta más rápido. Acá vemos entonces la esfera con diversos grados. Vamos a resaltar entonces el primer quincuncio, partiendo del 0 de Aries, lo vemos en Virgo con una energía virgoniana, y el segundo lo vemos a 0 de Escorpio, teniendo por lo tanto una energía de Escorpio. El quincuncio simboliza un sector de nuestra vida que necesita ser regenerado haciendo esfuerzos y ajustes. Si podemos entender esos ajustes, de hecho hay uno de los términos que en muchos de los libros van a encontrar como la palabra clave. Una palabra clave para el quincuncio es reajuste. Entonces, si podemos entender esto del ajuste o del reajuste y ponemos manos a la obra, vamos a poder ordenar nuestra vida ofreciendo nuestro servicio, es decir, nuestro ser al servicio de los demás, que tiene que ver con la energía Virgo. Podemos entonces así crear transformaciones verdaderas, y esto muy de la mano de la energía de Escorpio. Es común que este aspecto sea inconsciente. Se trata de un aspecto que está entre otros dos aspectos. Está entre el trígono y la oposición, ¿okay? Y tenderá hacia uno o hacia otro. Si estamos hablando, acá tenemos los quincuncios. Si estamos hablando desde 0 de Aries, poniendo en el 0 de Aries el planeta más lento, vamos con el planeta más rápido y estamos desde en su fase creciente. Observamos que tenemos 150, ese planeta pasa por
primero por el trígono, que serían 120, posteriormente llega a los 150 para después llegar hasta los 180, que sería la oposición. Es decir, él trae una carga positiva a través del trígono, llega al quincuncio, que ya no es carga positiva, y va camino a una carga también inarmónica, que sería la oposición. En el caso de la fase menguante de este aspecto, tenemos que el planeta pasa por la oposición de los 180 grados, va hacia el aspecto del quincuncio 150, pero posteriormente se va a encontrar un aspecto armónico que es más suave que el anterior. El quincuncio nos revela algunos problemas a resolver, inhibiciones de las que hay que deshacerse, un karma que hay que transformar para que este tipo de aspectos se pueda volver creativo. Es importante notar, ¿okay?, que Aries, Virgo y Escorpio, en esos tres signos, Venus está débil. Vamos a entender esto. ¿Por qué estoy hablando de Aries, Virgo y Escorpio? Porque si partimos desde el cero de Aries, obviamente el quincuncio tiene energía de Virgo y tiene energía de Escorpio. ¿Por qué decimos lo de Venus? Porque sencillamente este aspecto tiene mucha relación con el amor, o mejor dicho, con la falta de amor. Entonces, en Aries, Venus está débil. ¿Por qué? Porque Aries simple y llanamente, Aries, Virgo, incluso Escorpio, están en oposición con signos que están ligados a Venus. ¿En qué sentido? Vamos a ver, Aries está opuesto a Libra, y ¿quién rige a Libra? Venus. Escorpio está opuesto a Tauro. ¿Quién rige a Tauro? Venus. Pero Virgo está opuesto a Piscis, y Venus no rige a Piscis, pero sí se exalta, sí está en dignidad. Entonces, como decía antes, ¿qué significa con esto de que hay una debilidad de Venus? Que los quincuncios están relacionados con la falta de amor, ya sea expresada o recibida, ese amor expresado o recibido en nuestra vida. El quincuncio es un aspecto relevante para la astrología holística debido a su dimensión de purificación, que viene de la mano de Virgo, o de transformación de uno mismo, que viene de la mano de Escorpio. ¿Qué sucede si yo no presto atención a este aspecto? Anteriormente había comentado que este es un aspecto inconsciente, no es sencillo percibirlo, como si pueda ser una cuadratura o tal vez incluso la oposición. Este es un aspecto que no es sencillo observarlo. Sí sentimos cosas, percibimos cosas, pero no estamos atentos o no estamos en conciencia de que quien lo está generando es precisamente el aspecto de quincuncio, y es allí donde nosotros debemos estar alertas para poder hacer ¿qué cosa? El reajuste o el ajuste necesario en nuestra situación de vida. Entonces, ignorarlo puede resultar en el desarrollo de enfermedades. Es decir, si tengo un resentimiento, hay algo que tengo que me está corroyendo inconscientemente, obviamente eso se genera o degenera en enfermedad. Es un aspecto interiorizador, ¿ok? Las molestias se vuelven hacia dentro, interfiriendo en el bienestar del cuerpo, del alma, a sabiendas de que esto va obviamente a degenerar, como decía anteriormente, en enfermedades. Esto puede generar enfermedades de tipo somática o enfermedades mentales, productos de ¿qué? De la tensión interna generada que no se resuelve. Si el quincuncio es creciente, habrá un matiz Virgo, Mercurio, casa 6. Si el quincuncio es menguante, habrá un matiz Escorpio, Plutón, casa 8. Esto es un aspecto que siempre exige una toma de conciencia.
y que permita a través de ella encontrar un equilibrio entre lo que deseamos internamente y lo que es posible en la realidad. Esto es muy importante entenderlo. Queremos algo, deseamos algo, pero no lo podemos obtener porque en realidad es otra cosa. Es allí donde yo tengo que hacer el reajuste, el sacrificio a través de este aspecto. Obviamente es un aspecto que me trae una exigencia de madurez, de resistencia y de renuncia para poder obtener la manifestación del potencial interior. El quincuncio, veamos ahora por separado, el quincuncio de ida, es decir, el creciente, es cuando el planeta rápido, después que realiza el trígono, se dirige al aspecto. Este se relaciona con Virgo, el signo de la salud. Y su efecto tiende a desorganizar los patrones energéticos a nivel físico. Significa decisiones que otros toman por uno y que no nos benefician. Esto es interesante, tanto el de ida como el de vuelta, es decir, el creciente o el menguante, son decisiones que toman otros. Pero en el caso del de ida, el creciente, son decisiones que se toman otras personas y que me perjudican. En el caso de el de vuelta o menguante, son igualmente decisiones que toman otros, pero de alguna forma me beneficia. Entonces, acá lo que hay es que se debe renunciar a alguna cosa, alguna posesión, algún derecho. Esa es la decisión que hace el otro. Esto, por ejemplo, que me despidan de mi trabajo. Esa decisión la toma otro, ¿ok? Y no me está beneficiando, es obvio. Entonces tengo, como indica acá, se debe renunciar. ¿A qué cosa? A lo que tenía, al estatus o por lo menos el sitio y la estabilidad que tenía. Cuando este aspecto está activo, en una época de muchas conexiones entre cosas, entre personas, incidentes que se suceden, cuando se activa un aspecto en nuestra carta, eso se hace a través de los tránsitos, de las progresiones, de las direcciones, de los atasires, etcétera, etcétera, a través de muchos otros sistemas, o mejor dicho, técnicas que se utilizan a través de la astrología. Normalmente experimentamos este quincuncio a través de la frustración generadas en nuestras actividades diarias, especialmente las laborales, hasta que aprendemos a realizar los ajustes o reajustes necesarios que nos convertirán en individuos más eficientes, competentes, ordenados, perfeccionistas. ¿En qué cosa? En alguna técnica o habilidad. El quincuncio de vuelta, que ya el menguante, es cuando el planeta más rápido se dirige después de realizar este aspecto hacia el trígono. ¿Sí? Hace este aspecto y ¿quién viene luego? El trígono. Se relaciona entonces con el signo de Escorpio y se le llama el quincuncio de la muerte. Ojo, se le llama así simplemente por alusión a Escorpio y por alusión a la casa 8. Señala sujeciones a otras personas o derechos sobre personas, lugares o cosas adquiridas sin esfuerzos. Decisiones que toman otras personas por nosotros y que nos benefician. Puede hablarme de aficiones o bastante tiempo libre. Normalmente está activo cuando se tienen muchas relaciones con personas o cosas que pasan de un lugar a otro sin compromisos y con total libertad. Por otro lado, siempre suelen aparecer asuntos que implican llevar algo, mudarse o hacernos pasar o que nos hagan pasar de un puesto al otro, pero tal vez de similar categoría. Estoy hablando de un puesto a otro desde el punto de vista laboral. Si es de ida, se considera perjudicial y si es de retorno, benéfico. Esto de perjudicial y benéfico hay que tenerlo con mucho o verlo con mucha lupa. Lo único es que, obvio, como decíamos, vamos a utilizar simplemente una frase para ambos. Decisiones que toman otros y me perjudican. De allí viene que es perjudicial. Son cosas que generan un sacrificio al que yo no quiero contemplar. De allí viene el hecho de lo que es una cosa son mis deseos y otra cosa es la realidad. Y en el caso del retorno, que habla de benéfico, hablábamos de que a veces son decisiones que toman otras personas y que nos benefician.
Si no se conoce el lado regenerativo de este aspecto, la mayor parte de su significado más auténtico será desafortunadamente pasado por alto. Es importante, si es bien cierto que toda la carta astral es importante como estudiantes de astrología, como profesionales de astrología, debemos siempre colocarle el ojo a nuestra carta. Siempre vamos a observar cosas diferentes, vamos a ver cosas nuevas que no las habíamos interpretado o no las habíamos visto, o que sencillamente no teníamos el grado de maduración, de convicción o de conciencia para poder hacernos de ese concepto, de ese aspecto, de ese planeta, etcétera. Entonces, acá lo que tenemos es que llevar adelante es buscar siempre, revisar esa carta y recordando que como los quincunциos son en cierta forma inconscientes, ver cómo estoy manejando, pero hacerlo desde la verdad, desde la honestidad y desde el mayor deseo de crecimiento como persona, como miembro de una comunidad y como alma que vino a esta vida a evolucionar. El matiz Escorpio-Plutón indica que debemos aspirar al autocontrol, o sea, desviar el poder hacia nuestro interior, si deseamos que este aspecto beneficie nuestro crecimiento interior. Debemos hacer ajustes duraderos en el nivel de los sentimientos. Si no lo hacemos, ¿ok?, va a imperar entonces que la tendencia a las actitudes psicológicas desorganizadas que van a permanecer enquistadas en nuestro subconsciente, haciendo que los ajustes necesarios sean más difíciles de planificar y resolver. El quincuncio en conclusión sugiere que el planeta implicado debe primero reunir sus energías antes de que pueda ser usado adecuadamente en beneficio del individuo. El quincuncio es muy interno, obvio, los sentimientos, las sensaciones son internas, eso es frustración, rabia, molestia, todo esto, pero tiene mucho que ver con el exterior. Entonces, ¿qué tomo? Reviso, es menguante, es creciente, es aplicativo, es separativo, qué es lo que está sucediendo en relación a este aspecto en mi vida, qué planetas son, en qué casas están, y observar nuestra vida en función a qué cosas han ido pasando, solamente viendo ese aspecto, aunque no debemos ver una expectación únicamente, porque todo tiene integración, ¿okay? Todo está integrado, pero en principio ver qué cosas me suceden y que tengan mucho que ver con esa situación de mi carta. El quincuncio es un aspecto de naturaleza altamente correccional y terapéutica que nos incita a sufrir ajustes mayores y menores, usualmente mediante un proceso de alteración de qué cosa, de algo que yo hago, que yo vivo, que yo tengo, ¿okay? o creo tener, alteración o eliminación, en los mismos términos, de eliminación de algo que yo tengo, que yo creo tener. Entonces, y que ayuda a focalizar mejor las funciones de los planetas de forma tal que podamos aplicarlos con más utilidad. ¿Qué es el papel o cómo es el papel? ¿Cuál es el papel básico del quincuncio? Romper y suprimir esas actitudes no efectivas que interfieren en nuestro crecimiento. El quincuncio carece de la intensidad de la fuerza de impacto. Esto es importante, fíjense bien, lo vuelvo a repetir. El quincuncio carece de la intensidad de la fuerza de impacto requerida para sacar a la superficie de la conciencia esa tensión interna, que está representada obviamente por los planetas que están implicados. ¿Qué pasa? Él no va a hacer que surja eso. ¿Qué va a hacer que surja eso? Es hasta que algo suceda, algo de manera predestinada, ¿ok? Las circunstancias se desarrollen forzándonos a prestarle mayor atención. Es decir, él está allí en nuestro subconsciente o el inconsciente, ahí él está, ¿ok? Manejándose,
¿ok? Generándonos tropiezos, generándonos angustias, generándonos una serie de sentimientos, pero no los percibimos, o sea, ¿qué es lo que está generando eso? No sabemos hasta que lo entendemos, porque hay algo que sucede o hay miles de cosas que van sucediendo, haciéndonos los llamados de atención. ¿Para qué? Para que empecemos a prestar atención. Obvio, en el punto de la astrología, en el estudioso de la astrología, el profesional de la astrología, incluso los clientes que están a cargo de algún astrólogo, pueden tener la ventaja, vamos a llamarlo así, la ventaja de entender qué es lo que sucede con ciertos sectores, ciertas áreas de nuestra vida en función a esta energía, y poder entender ese reajuste, esa renuncia, ese sacrificio que este aspecto me está pidiendo. Usualmente en este punto se manifiesta una cantidad de problemas irritantes e interrelacionados que nos fuerzan a realizar acciones intencionadas para resolver los asuntos de una vez por siempre. ¿A qué nos estamos refiriendo en esto? Estábamos hablando de esas situaciones predestinadas, esas circunstancias que se empiezan a desarrollar y empiezan a colmarnos la paciencia para que sencillamente entremos en cuenta de lo que está sucediendo. Entonces allí esos problemas irritantes, esas cosas van sucediendo para que empecemos a tomar acciones intencionadas que puedan llevarnos a solventar lo que está sucediendo. Y aunque estos dilemas aparecen en nuestra vida de repente, en realidad han estado operando durante largo tiempo. Es decir, los quincuncios nacieron con nosotros. Hay situaciones que nos conflictúan desde pequeños. Entonces, ¿qué pasa? Que eso ha estado allí. Si yo no me doy cuenta, si yo no quiero cambiar, porque aquí el tema no es tan, en principio, obvio, darme cuenta de la situación, pero el segundo paso y más importante es poder trabajarlo, poder liberar esa energía y poder hacer el reajuste que el aspecto me está pidiendo.